Hay otro cierre de periódico que era el otro extremo, que era un periódico fascista, que era un periodista muy raro que se llama Rodrigo Rollo, don Rodrigo Rollo, el Rorró le llamaban. El mensaje a día de hoy. Pero fíjate, ¿por qué hablaba de su cierre? ¿Qué es lo que hunde a este periódico? Hay un escándalo político en los años 69, el primer gran caso de corrupción que hay, del que se habla, que se llama Matesa. Es un caso de unos sobornos, tal, de un contrabando y tal. Afecta a ministros del Opus Dei, con lo cual el bando que no es Opus Dei dice, perfecto, nos libramos de los liberales, vamos a publicar en prensa todos los del Opus Dei, y Fraga lo permitió. Fraga todavía, de hecho, es lo que dicen que le costó el cargo a Fraga, porque Fraga permitió que la prensa publicara cosas de que afectaban a sus rivales, porque los ministros opusdeístas, y Franco dijo, ¿sabéis qué? Que os vais todos. Esta es una guerra política que efectivamente se produjo entre los llamados tecnócratas, que eran más bien afines al Opus Dei, y los llamados falangistas. En el bando de los tecnócratas pues estaban pues gentes como Antonio Carro, que fue ministro de la presidencia, quiero recordar, estaba gente como López Rodó, todos los equipos económicos que pasan por el gobierno de Franco desde el plan de estabilización, que es el año 59, prácticamente todos eran tecnócratas y afines más o menos al Opus Dei. Y luego estaba el otro bloque, que eran los llamados azules, donde estaba Fraga Iribarne, donde estaba José Solís, donde estaba Utrera Molina, etcétera. Bien, estos dos trenes chocan a raíz de un affair que se llama el asunto Matesa, del señor Vilarreyes. Era un fraude, era ingeniería financiera. Los ministros de Opus Dei implicados en este escándalo Matesa, y también Fraga por permitirlo, que se haya publicado, porque no quiero difundir estas guerras de periódicos. Y ese periódico fascista, el de Rodrigo Rollo, el primer periódico en la historia de España que publica en portada: los ministros deben dimitir. Una semana después el periódico es cerrado. Oficialmente es cerrado porque se queda sin dinero. Los falangistas vieron ahí un motivo para atacar a sus enemigos, digamos, dentro del régimen de siempre, desde que en el año 58, 59, 60 tomaron el mando de la economía del régimen. Quiero decirte que esta portada, que reproduce la de la revista, yo estaba aquí trabajando ese día, ¿comprendes? Y planteó la dimisión, pero era el canto de cisne, yo digo ahí, el canto de cisne de Diario Sepí, prácticamente de la revista. Porque ya no había dinero. Porque lo primero que hicieron los que manejaban el crédito oficial, entre ellos el Banco de Crédito Industrial, es cortar los préstamos a ASP. Y eso lo cuenta ahí, es decir, pero inmediatamente tuvo que cerrar porque no tenía dinero. La banca oficial, siguiendo instrucciones muy específicas del Ministerio de Hacienda, nos negó el pasado mes de junio un crédito de 51 millones de pesetas, la misma entidad que ha concedido a Matesa hasta 13.000 millones de pesetas de crédito. La fuente de inspiración para tan arbitrarias decisiones, en el caso de SP y en el caso de Matesa, ha sido la misma. Nuestros 1.400 accionistas han hecho todo lo que han podido, pero son todos gente modesta. En la Falange no hay millonarios. Teníamos puestas nuestras esperanzas en el crédito oficial, pero nos falló. Solo nos queda una tristeza: haber visto la luz verdosa y mortecina de la envidia en los ojos de ciertos camaradas cuando íbamos con las velas desplegadas, y haber detectado el miedo en los ojos de los exclusivistas cuando pensaban que veníamos a hacerles sombra. Con su pan se lo coman unos y otros. Rodrigo Rollo era un falangista, pero un falangista puro, de los de José Antonio o antes de José Antonio. La revolución imposible, que decía. Claro, y entonces el ver cómo ese régimen en el que él había creído pues se iba tiñendo del liberalismo económico, etcétera, etcétera, pues no le gustaba y se lanzó a criticarlo y a pelear. Se fue ganando la enemistad del establishment oficial, de los propios periodistas. Él era un periodista sui generis, y todas esas enemistades al final provocaron no solamente la desaparición de la revista y el periódico, sino
pues la vuelta, el cambio de tortilla que dio toda España hizo que fuera una figura que desapareciera efectivamente, salvo en la memoria de aquellos que compartieron la vida profesional con él durante algunos años. A mí de todo eso hay una cosa que me sorprende y me hace pensar, y es que no sé si la dictadura era un poco más permisiva en estos tiempos y... Claro, hablando de los 60, estos los años 40, ya te digo yo, claro, que nada hubiera podido publicarse. Sí, pero tengo dudas si es por uno de estos dos motivos. Si es porque realmente, como te digo, intentaban ya tener una imagen un poco menos bestia, al margen de que siguieran haciendo cosas, pero intentaban al menos pues de cara a la galería, no, mira, es que económicamente este periódico... común europeo. Claro, este periódico ha cerrado porque económicamente no puede, no es porque nosotros le hayamos dicho, ¡va! Fuera, ¿sabes? Intentando justificar, cuando nunca se habían tenido que justificar, habían dicho, esto lo hago así porque me sé los cojones, ya está. Si es que es por eso que están pues reblandeciéndose un poco, o realmente es porque estamos hablando de que todas estas oposiciones que surgen en prensa son, a fin de cuentas, medios de su cuerda política. Son de las distintas familias que había en la derecha. Son bifurcaciones, claro, son bifurcaciones. Entonces, al no ser una oposición izquierdista y ser una oposición derechista, yo no sé si eso es lo que hace que, quiero decir, si esto lo hubiera hecho un periódico, bueno, es que es imposible porque el periódico comunista no le hubiera dado tiempo ni escribir una letra. En la cárcel. Entonces, te recuerdo que ser afiliado al Partido Comunista estaba penado con cárcel. Claro, entonces es una hipótesis un poco absurda de plantear, pero pienso que como estamos hablando de facciones dentro de su cuerda política, pues también los planteamientos que hacen con ellos a la hora de censurarlos, pues son un poco más meditados y de otra manera. Pero